Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas a propósito de una entrevista que vamos a realizar hoy con la internacionalista Mirna Yornis, quien nos va a ayudar a analizar la situación de Venezuela en el plano internacional. El día de hoy vamos, como indicamos, a tratar de analizar todo lo que está ocurriendo con Venezuela en este contexto internacional. La profesora Mirna Yornis, que hoy amablemente nos está atendiendo, vamos a consultarla primero, profesora, sobre las declaraciones que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro, que él daba un análisis sobre lo que había sido la diplomacia venezolana, sobre todo en el caso de la OEA. Recordemos que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro manifestó que las acciones de la diplomacia venezolana en el contexto de la OEA fue ejemplar. Inclusive él celebraba que uno de los votos que anunciaba Estados Unidos que iba a ser para apoyar esta propuesta que había dado, no la había obtenido. Él eso lo veía como un logro, inclusive veía como un logro lo que fue las votaciones en general. Yo quisiera que usted nos analizara exactamente desde el punto de vista académico cómo fue la acción de la diplomacia venezolana en este contexto, esta discusión que se dio en la OEA en los pasados días. Sí, gracias por la invitación. Mira, yo creo que hay que visualizar qué es lo que se dice y qué es lo que ocurre, ¿no? Pero también las interpretaciones que se dan a lo ocurrido dentro de la OEA. El presidente venezolano hace estas declaraciones y por otra parte tú tienes que en la Casa Blanca también hacen otras declaraciones en las cuales celebraron en cierta medida lo que había ocurrido en la OEA, es decir, haber logrado aprobar una resolución en la cual se desconociera y se dijera que eran ilegítimas las elecciones del 20 de mayo, pero también invitar a la comunidad internacional y a los países miembros a colocar las restricciones que consideraran más convenientes dentro de su marco legal, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ambas partes tuvieron sus victorias. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el presidente dice que solo un voto fue el que no lograron, pues creo que un voto no iba a hacer mayor diferencia, porque se necesitaban 24 si la idea era proponer una resolución que condujera a la suspensión. Pero creo que hay más de declaraciones en torno a qué es lo que se pretendía y qué es lo que se estaba proponiendo en realidad. Porque si uno observa la resolución abre el camino para una suspensión, pero las declaraciones del señor Pence era que se pedía la suspensión. Y por otra parte, Venezuela decía que no se iba a aprobar ninguna resolución y se aprobó una resolución donde se cuestionan las elecciones o el resultado y todo el proceso electoral del 20 de mayo, pero también abona el camino a haber más sanciones. Entonces, una cosa es esa diplomacia al micrófono y algunos los llaman en términos ingleses, lo llaman el bluffing, es decir, la pantalla de qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que yo voy a lograr y al final termina siendo otro elemento. Entonces creo que en este caso ambos tienen ciertas victorias, si quiere llamarse así, porque Venezuela definitivamente pensaba que podía suspenderse, cosa que yo creo que es mentira. Es decir, para mi apreciación no estaba planteado la suspensión en esta reunión. Era un paso adicional para la suspensión o darle una mayor autorización a las sanciones, lo cual de alguna manera supone estar más cerca del camino de la suspensión. Yo creo que plantear una suspensión no es muy adecuada, no es lo más conveniente, por lo menos esa es mi apreciación, aunque pudiera ser la última escalada en vista de el comportamiento que tiene el gobierno. El gobierno dice que tiene una diplomacia excelente, pues claro, es excelente en la agresión, es excelente en las groserías, es excelente en el poco estilo y posiblemente en la poca elegancia, así quisiera decirse, porque se lucen de ser una diplomacia de paz, pero también una diplomacia de paz donde hay agresiones verbales y en donde prácticamente se dice que toda la población aquí está viviendo feliz y contenta, viendo para el sol, la playa, etcétera, y aquí no hay ningún irrespeto de los derechos humanos, pues creo que esa es la mayor grosería y la mayor ofensa que puede hacerle a quienes sufrimos cada día de esto, ¿no? Entonces, dentro de la OEA, hay victoriosos, llamémoslo así, porque no se logró la suspensión, pero sí se evalúa que la propuesta no era la suspensión, sino cuestionar lo que eran los resultados de las elecciones del 20 de mayo y dar un mayor respaldo a lo que son las restricciones y las sanciones, ya no de una manera unilateral, sino amparados por un organismo multilateral, pues hay una victoria para los que cuestionan y para los que presionan y los que desconocen lo que está haciendo el gobierno en este momento. Yo quisiera que explicáramos esto, pero en ejemplos ahora, porque tenemos entendido
entendido que, bueno, sabemos que usted tiene conocimientos exactamente de lo que es la función o cómo se comporta el Caribe. El Caribe es un punto indispensable y, bueno, gran parte del triunfo que acota el presidente Nicolás Maduro está en ese apoyo que normalmente le daba el Caribe. ¿Cómo se comportó el Caribe en este momento? Y también si es así tan victorioso, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, que sigue diciendo que tiene poder en el Caribe. Bueno, mira, volvemos al mismo punto, ¿cuáles son las interpretaciones? ¿No? La resolución se aprueba con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Las abstenciones fundamentalmente son de los países del Caribe anglófono, fundamentalmente, no es que sean su exclusiva, pero fundamentalmente, porque dentro de los votos a favor tienes votos del Caribe angloparlante, como el caso de Barbados, como el caso de Guyana, como el caso de Santa Lucía, creo que Bahamas también, si mal no recuerdo, si la memoria no me traiciona, y son países que de una u otra manera estuvieron votando en contra o absteniéndose en resoluciones desde el año pasado hasta fecha más reciente, creo que febrero, marzo aproximadamente. A partir de allí ha habido un giro dentro de lo que ha sido el posicionamiento del Caribe respecto a la situación de Venezuela, respecto a analizar la situación de Venezuela en el marco de la OEA y respecto a qué tipo de medidas se podrían proponer dentro de la OEA. Desde ese punto de vista nosotros podemos observar que evidentemente al haber 11 abstenciones no hay votos a favor de una resolución que ha sido votada y que ha ganado la resolución. Para poder hablar de una resolución digamos, de consenso, porque no iba a lograrse el consenso si consideramos los 4 votos en contra, que son votos importantes, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista de esa diplomacia del micrófono, tanto el vicepresidente de los Estados Unidos como el secretario de Estado dijeron que tenían todos los votos para aprobar una resolución en la OEA de la suspensión, ¿verdad? Si lo vemos así, lo que se presentó fue algo muy distinto. Por lo tanto, una cosa es lo que planteaba Estados Unidos y otra cosa es lo que se negoció desde el punto de vista del Grupo de Lima, que si bien es cierto, el Grupo de Lima apoyaba a, digamos, tratar el tema dentro de la Asamblea General, no estaba proponiendo una suspensión. Quería que se cuestionara la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, quería que se denunciara el tema de los derechos humanos, de los presos políticos, de la crisis humanitaria, pero a su vez darle mayor peso a lo que hasta ahora han sido las medidas unilaterales de sanciones, ¿no? Sanciones que son, digamos, restricciones económicas hasta llegar a sanciones económicas mucho más efectivas que hasta ahora no se han visto. Las restricciones que están aplicándose hasta ahora de manera efectiva son las que tiene Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el hecho de que en la Asamblea General de la OEA se haya aprobado esta resolución va a dar un aval o va a dar un mayor peso a lo que pudieran ser otras restricciones económicas. Restricciones económicas que pudieran venir ¿de dónde? Bueno, de los países del Grupo de Lima, pero yo diría que son restricciones lógicas si se toma en cuenta que ha habido incumplimiento de pago, la capacidad económica de Venezuela no es la misma, que está reorientando sus pagos hacia puntos más fuertes como son el caso de China, como son el caso de Rusia, y por lo tanto las deudas contraídas, porque hay un comercio de una u otra manera con países de la región, están en suspenso. Y evidentemente los países que no reciben también sus pagos automáticamente pueden buscar cobrar de otras maneras. Creo que el caso de Panamá es el más evidente, en el cual por deudas económicas o por temas de lavado de dinero, por temas de transparencia en el comercio internacional pueden aplicarse sanciones, pero bueno, están por verse. Hasta ahora las sanciones efectivas, a las sanciones operativas aplicadas, tangibles, son las que están aplicándose a través de Estados Unidos y Canadá. Pero ahora el asunto es si van a haber más restricciones, pero eso no es así como cuando escuchamos el discurso de los líderes gubernamentales venezolanos en el cual dicen ahora, mire, yo pienso que debería liberarse, no pasan 2 horas cuando eso ocurre. Cuando estamos hablando de instituciones democráticas, de poderes establecidos, etcétera, pues una cosa es la toma de decisiones y de allí el paso a la implementación, porque no se trata así de un manotazo o de una ocurrencia que tuvo, por ejemplo,
Trudeau de que iba a aplicar una sanción. No, las sanciones que está aplicando Canadá se basan en una legislación canadiense, se basa en una legislación que tiene una aprobación del Parlamento y todo eso tiene un trasfondo legal dentro de la estructura legal, jurídica y económica de Canadá, así como de Estados Unidos, para emitir una resolución, un decreto, según corresponde en el caso de Canadá o de Estados Unidos, para que eso sea real. La lista que tienen allí personas con sanciones, que empieza por el presidente hasta tantos otros funcionarios, no es alegre y demás, sino que tiene un respaldo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos allá le van a pedir cuentas, le van a decir por qué estas sanciones y no otras, o por qué nosotros nos metimos en este lío, y tiene que haber un expediente que alimente eso. ¿Okay? Eso es lo que tenemos. Ahora en el Caribe evidentemente que hay cambios, que era un poco lo que tú señalabas. Ha habido un cambio, ¿por qué? Porque 11 abstenciones no son votos en contra. 11 abstenciones significa que algunos podrían decir, la presión de los Estados Unidos. Bueno, otra presión también es que es imposible negar el tema de la legitimidad de las elecciones. O sea, es súper cuestionado esto. Ahora, ¿qué es lo que uno lamenta en todo esto? Que parecieran no estar entendiendo que hay una crisis real y que si bien es cierto, ellos pueden estar en contra de lo que consideran una intervención, también deberían proponer asuntos alternativos y no simplemente señalar que ese es un tema interno de Venezuela, porque creo que la comunidad internacional se construye de otras maneras y ellos están viendo el impacto creciente que tiene la migración y el éxodo venezolano, que no es solamente a Estados Unidos, que no es solamente a Colombia, sino que lo pueden ver también en el Caribe. Es decir, en Trinidad tenemos una cantidad de presos, hubo unos deportados hace pocas semanas y algunos de los presos que son por razones de migración ilegal están presos en un círculo vicioso. Están presos porque tienen una multa, no pueden pagar la multa porque no trabajan y porque son en dólares. Por lo tanto, es una situación casi inhumana en la que tienen estos señores y ya hay familiares venezolanos haciendo también campaña para que haya un poquito de sensibilidad respecto a las razones que puedan tener estos venezolanos para migrar a Trinidad, para migrar a Barbados, para migrar a Santa Lucía o a algunos otros países. Yo quisiera, tomando ya en cuenta eso, porque ya explico muy bien la parte de las sanciones y las consecuencias que podía traer las sanciones, pero estamos viendo también otros aspectos que yo quisiera saber si también se relacionan con el tema de las elecciones del 20 de mayo o con estas discusiones que se están dando en el marco de la Organización de Estados Americanos y otras zonas de debate internacional, que es específicamente lo que está ocurriendo con China. Ahí no estamos viendo una sanción económica donde indican que hay unos funcionarios y un listado de funcionarios, pero sí estamos viendo que China, un aliado dentro de todo de Venezuela hasta no hace mucho, ya está indicando que el crédito, está parando el crédito. ¿Cree que ese tipo de cosas puedan seguir ocurriendo con otros países que han sido aliados? El caso de Nicaragua, que también se abstiene en esta votación. ¿Cómo ve este comportamiento de países aliados que hoy están absteniéndose por un lado y otros están votando en contra y otros no están prestando más dinero? Sí, mira, hay que ver el contexto de cada país para entender la razón de cada decisión. Y no es solamente porque, ahora se dieron cuenta que las elecciones del 20 de mayo fueron ilegítimas o porque ahora se están violando derechos humanos. En algunos casos sí forma parte del discurso, en otros básicamente sus intereses. Es decir, la decisión que se ha anunciado desde el gobierno chino de poner en stand-by lo que significa nuevos créditos hasta que no haya claridad en la situación venezolana, no es por la situación política, es por la falta de pagos que tiene Venezuela frente a China. Recordemos que con China se han suscrito distintos acuerdos desde hace par de años y esos acuerdos contemplaban periodos de gracia, periodos de trato especial y luego que se comenzaba a pagar la deuda. Pues han ido venciendo esos periodos de gracia y es necesario que paguen la deuda. Dada la situación económica venezolana, esos pagos no están siendo recibidos y hay pocas perspectivas de que puedan ser pagados en el corto plazo. Por lo tanto, las decisiones de China es como diciendo, es decir, no podemos aprobar un nuevo crédito o enviar un nuevo cargamento de lo que nos está pidiendo nuestro aliado, porque definitivamente lo consideran un aliado, cuando no hemos recibido el pago de la concesión y de todo el trato que hicimos hace 2 años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una contratación nueva para eso? Es decir, de eso se trata un país serio, ¿ok? Entonces, es lo que está ocurriendo con China. Las lecturas es lo que yo lamento, porque algunas veces siento que dicen, bueno, como ahora hubo una restricción de los
de los créditos por parte de China es que ahora se ha ganado la victoria y entonces China se va a aliar ahora con el bloque, el Grupo de Lima. Creo que esas son interpretaciones alegres. Los países grandes juegan tableros grandes. Es el caso de China, es el caso de Rusia, en donde pueden asumir como un barniz el tema de derechos humanos o situación política. Pero creo que tenemos una muestra desde hace unos 2 años muy específicamente en el caso de Irán, en el caso de China, en el caso de Rusia y de algunos otros que sencillamente ni siquiera opinan, en el que el tema de los derechos humanos quedan en silencio y lo que están es pendiente de cuáles son las capacidades de pago y las capacidades de cumplir y de ejecutar las relaciones económicas internacionales que han sido convenidas. Entendemos que hay muchos planes, cosas a nivel internacional que podemos analizar el día de hoy, pero no quiero terminar con relación a algunas acciones que se están dando o eventos, como le indican desde el punto de vista de investigación científica, eventos que se están dando en la región y a nivel internacional que pueden incidir con el caso de Venezuela. En este momento se están dando elecciones en muchas partes, llámese caso de México, caso de Colombia, también en Estados Unidos están próximas unas elecciones para el Congreso que dentro de todo también puede incidir con Venezuela, pero la semana que viene ya son las elecciones de Colombia. También cómo podrían incidir estas elecciones ya cuando falta tan poco para este proceso electoral, tanto para Venezuela, también como el caso de ellos, porque hemos visto en la campaña La crisis española, por ejemplo, se ha mezclado de si Venezuela va a tener alguna incidencia o cambio. Hubo recientemente las elecciones en Barbados y también se señala cuáles son las perspectivas que puede haber con el nuevo gobierno de Barbados. Bueno, creo que la votación a favor de la resolución marca una diferencia en lo que había sido el estilo de Barbados. En el caso de México lo dejaría para después porque evidentemente que eso también está allí planteado, pero es un poco como el agotamiento de los procesos políticos, de la gobernabilidad, es decir, no es una crisis solo en Venezuela, hay crisis en muchos países por distintas razones, solo que las dramáticas y en el corto tiempo, aceleradas, y el carácter autoritario, dictatorial del régimen, pues creo que es el que está generando mayores impactos en la región. En el caso de Colombia, evidentemente que por la vecindad, por ser una vecindad con una frontera la más activa se considera de Sudamérica, porque bueno, decir que es en las Américas es también pretencioso porque la frontera estadounidense-México es la más dinámica del continente, pero evidentemente que las elecciones en Colombia tienen un fuerte peso no solamente en la agenda de allá, sino en la agenda de acá. ¿Por qué? Porque bueno, Colombia sigue siendo nuestro vecino y lo que podría ser el primer socio comercial que dejó de ser por todo el enfrentamiento que ha habido con este régimen, primero con Chávez y luego con Maduro. El tema Venezuela ha formado parte del proceso electoral colombiano y creo que la reducción a estos dos candidatos también muestra un poco cuál es el agotamiento que tiene el modelo. El tema Venezuela y cuáles son los aliados lo hemos visto en los discursos de allá y hemos visto cómo en la campaña colombiana, ahora en este corto tiempo, cómo el discurso de Petro trata de librarse en cierta medida de que somos socios, pero no necesariamente cercanos. Y en el caso de Venezuela se explota mucho porque también tenemos el tema de qué hacer en la frontera con el éxodo, con toda la diáspora venezolana que hay que ser desconoce por el gobierno y dice que los que quieran irse que se vayan, pero es un tema humano. No se están yendo simplemente opositores, se están yendo gente que simplemente está sufriendo la crisis. Entonces, en el caso venezolano, lo que pueda ocurrir en Colombia, lo que esté ocurriendo ahorita en Colombia, lo que pueda ser el resultado electoral, definitivamente va a tener impacto. Según las encuestas, porque uno tiene que hablar de las tendencias y no necesariamente de una bolita mágica, porque esa no es real. La tendencia es que puede ganar el señor Duque frente a Petro. Y frente a esa posibilidad, pues las elecciones, los resultados electorales en Colombia plantean un escenario de mayor enfrentamiento en la relación bilateral porque ha habido una clara, definición de la posición de Iván Duque frente al gobierno venezolano. No solo por seguir la política del actual gobierno colombiano, sino por otras razones que también van cónsonos con la continuidad del proceso político en Colombia. Toda la incidencia que ha tenido Venezuela en el tema de la FARC, en el tema de la pacificación, en ese punto pendiente las negociaciones con el ELN y la alianza con Cuba. Por lo tanto, son
temas que no están claros y que para el señor Duque significan que el tema de Venezuela es crítico. Por lo tanto, el enfrentamiento es lo que parece pronosticarse. El tema de cómo Colombia puede afrontar, apoyar aún más al Grupo de Lima, en cómo pueda buscar alternativas de cooperación internacional para abordar el tema de los que están huyendo y de cómo se construyen o cómo se da respuesta a los campamentos de refugiados que no se han dado mucha publicidad, pero que están y son una situación muy crítica, cómo los que no están en campamentos de refugiados pueden ser atendidos y desarrollar algún programa bilateral con Brasil que también tiene este tipo de problemas. Desde el punto de vista comercial y en otros aspectos, pues creo que en UNASUR volverá a insistir sobre esto y yo invitaría un poco, porque sé que el tiempo en televisión es bastante corto, en el grupo que nosotros tenemos y en COBRI, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, se elaboró un informe sobre política exterior y elecciones en Colombia, en donde también se avisoraba en eso, porque la tendencia a que esto se resolviera entre dos candidatos se ratificó en la primera vuelta. Por lo tanto, ahora estamos ante una realidad. Son dos propuestas, son dos modelos o dos propuestas alternativas que hay en Colombia. Y por lo tanto esa es la definición. En ese estudio se planteaban lo que podían ser las tendencias en caso de que ganara Petro y en caso de que ganara Duque. El enfrentamiento es ese, lo que es la agenda UNASUR, lo que es el cuestionamiento al posicionamiento del ALBA, etcétera. Y creo que, volvemos al Caribe, creo que ahí también hay que hacer un punto importante, porque tanto México como Colombia han venido desarrollando una política, una diplomacia de acercamiento hacia el Caribe que no es simplemente de lisonja, de decir vamos a ganarnos el voto, sino que ha sido para establecer programas de cooperación concretos en términos de lo que significa la atención de desastres naturales, en términos de educación, de entrenamiento de diplomáticos, de entrenamiento de agentes culturales, etcétera, lo cual de alguna manera es llenar el vacío que había tenido Venezuela en esa región, en la cual no solamente era una relación de cooperación económica, sino una relación de promover acercamiento cultural, etcétera, que ha sido muy abandonada porque ha sido volteado el acercamiento cultural al acercamiento ideológico, ¿no? Entonces, las elecciones en Colombia son interesantes, pero obviamente en México, por lo que te comentaba, por Plano internacional. Gracias a la profesora Jornis por este completo análisis y con nosotros con esta información despedimos este contacto desde la ciudad de Caracas, quien les reportó Héctor Luis Caldera. BPI TV es un canal